Saludos, amigos televidentes de Lora Televisión. Les saludamos hoy desde un sitio emblemático, legendario. Este es el número 2 de la calle Juan Quintanilla de Lora del Río. Aquí es donde concretamente se encontraba Imprenta Becerra. Bueno, imprenta, papelería y juguetería Becerra, de la familia Becerra, luego Martínez y Becerra, porque fue heredado por Manuel Martínez López. Pero fue Ildefonso Becerra y Becerra quien inauguró esta imprenta con maquinaria que había comprado de otra que se supone que estaba en La Roda, y aquí instaló aquella imprenta allá por los años 40 del siglo pasado. Fíjense si han pasado ya años, pues Lora Televisión quiere homenajear a Imprenta Becerra a través de este programa y a través de las personas que lo van a hacer posible a través de su testimonio, anécdotas, curiosidades, historias en definitiva. Así que comenzamos aquí el programa que dedicamos desde Lora Televisión a Imprenta Becerra. Ildefonso Becerra y Becerra ejercía la notaría en su propio domicilio en la calle Juan Quintanilla número 2, a pocos metros de la Plaza de Abastos, el juzgado, el ayuntamiento y la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Como quiera que Ildefonso Becerra no tenía conocimientos de impresión, contrató para ocuparse de esta tarea a un señor llamado Juan Pons Sastre, que venía de Mallorca y que aquí se casó con una loreña. Al poco ya comenzaron a trabajar José Picó, Manuel Nuño Lorilla y Antonio Zamora, quienes, junto a Manuel Martínez López, le darían vida durante muchas décadas a este emblemático rincón de tinta y papel. La imprenta Becerra se consolidaría como un verdadero referente en el mundo de la impresión en la provincia de Sevilla, destacando especialmente en nuestra localidad, con un compromiso inquebrantable con la calidad y la tradición artesanal. Desde sus talleres se producían una amplia variedad de publicaciones, abarcando desde libros y periódicos hasta carteles y folletos, todo elaborado con meticuloso cuidado y atención al detalle. Su legado no solo marcaría un antes y un después en el sector, sino que también contribuiría al desarrollo cultural y comunicativo de la comarca. Así nos explicaban Zamora y Lorilla los procedimientos artesanales de impresión con la maquinaria que utilizaban. El componedor. Poner la medida que vayas a componerlo. Esto para los artículos que cojan una columna o dos columnas. Coge las letras, las vas poniendo así, a una cierta velocidad, ¿no? Cuando llegues a la medida, cuando llegues aquí, coges una regleta, que no sé dónde están, y la pones aquí. A ver. Y es la separación de renglón a renglón. La función de esta máquina es la siguiente, es de imprimir los tipos de letras que vienen de allí, de donde se pone la rama, se pone aquí vertical, se encaja y los rodillos van pasando la tinta por las letras, y luego el bombo este se imprime con las letras llenas de tinta. El tintero está aquí para regular la tinta. Aquí esto va lleno de tinta y se van regulando los rodillos y van pasando sobre la letra vertical, y luego el bombo este, plato,
al imprimir luego se coge, se mete el papel con unas capuchinas que vayan bien centradas, el papel que no vaya torcido, salga torcido, y luego la otra mano la saca, lo vas poniendo en un lado, lo coge de otro, y esa es la función. Saca uno, entra uno y saca otro, impreso, y las máquinas andando los rodillos por aquí, para llenarlas de tinta. Una vez que se imprime, había aquí un lavadero, se cogía un cepillo con gasolina y con agua y jabón, se le quitaba la tinta a las letras, y cuando estaban secas había que volver a echarla a su sitio para empezar otro proceso, claro, otro molde. Repartiendo las letras en su cojetín, donde le pertenece. Eso es descomponer. Está aquí, se cogía el papel y aquí se ponía y andando, pero algunas veces más que nada a mano, porque no había luz en aquellos entonces. No me veas. ¿Sabes? Costaba trabajo, ¿no? Claro, esto, fíjate tú. Cuando no había luz, que no había luz. Algunas veces venía a las 12 cuando el cine y eso, y teníamos que venir. Cuántos recuerdos, cuántas anécdotas, cuántas vivencias. Cuántas publicaciones salieron de aquellos talleres, libros, revistas, cuadernos, estampas de comunión, periódicos, carteles. Al entrar se percibía una mezcla de olores que evocaba el trabajo meticuloso y artesanal de la impresión. También flotaba en el aire el característico perfume del papel recién cortado y apilado, con su sutil fragancia a celulosa y pulpa. Los muebles de madera envejecida pero resistente aportaban un fondo cálido, casi mágico. Era un ambiente donde los olores se entrelazaban con el pasado, un lugar donde cada fragancia contaba una historia diferente, un espacio que para quienes trabajaban allí era tan familiar como el sonido rítmico de las prensas en funcionamiento. A ver, yo quiero preguntar a los dos, ¿cuál fue el primer momento en el que entrasteis en Imprenta Becerra? Antonio, tú mismo, ¿cuál fue aquel primer momento que tú viniste? ¿En qué año fue? 1966. ¿Y cómo fue aquel primer día? ¿Tú te acuerdas? Bueno, nervioso, normalmente, a ver cómo me aceptaban los compañeros. El recibimiento cuando uno entra en un taller, en un trabajo nuevo, los que están tienen una reacción que no es, o la recibe el que entra, que no es muy bien aproximada. Sí, que no se acepta que venga alguien. No, pero vamos, que luego ya estuvimos conviviendo pues 40 años. 40 años. O sea, nada, 3 días. ¡Qué barbaridad! ¿Y tú, Lorilla, cómo fue tu primer día? ¿En qué año fue? A mí eso no me lo expliqué. Yo no sé ni el día que nací ya. Pero te lo digo. Tú has estado aquí... 50 años. 50 años. ¿Cuál era la tarea más complicada que tú tenías de lo que tú hacías aquí? Bueno, a mí... Yo cogía tanto la composición que las máquinas. ¿Había algo que te costara más trabajo? Ya, la que no me gustaba era la guillotina. La guillotina no, ¿no? ¿Y a ti, Antonio? Ese es el que más hacía. Hombre, ¿Qué es el lo que que cambiaba, menos te gustaba? cambiaba
imprimir el troquel de los recibos de la Virgen. Imprimir el troquel para recortar el mes, que son 12 mensualidades, pues tenía que ir. Eso me fastidiaba a mí. Y la numeración, son muchos números, había que llevarlo en la mente, que todos los numeradores fueran marchando bien, claro, ya dando los números que le correspondían. Y luego un troquel que tenía un cupón, que daba un cupón, que todo el mundo se acordará, que pagaba la Virgen, un cupón. Ese es el trabajo, el trabajo más difícil que yo lo veía, más trabajo me costaba. ¿Cómo afrontasteis, Antonio, el pasar de la tecnología primera a cuando ya se fue evolucionando a nuevas tecnologías? ¿Fue difícil aquel momento o no? El momento de cómo no, perdón. De pasar a las nuevas tecnologías. ¿Saltar las nuevas tecnologías? No, hombre, yo no, a mí siempre lo que me ha gustado es la arte gráfica antigua. Ahora ya las nuevas LOSEN, ya, eso ya no es arte gráfica, eso ya es otro sistema. Eso es como pasemos los ordenadores, la máquina de escribir, los ordenadores, otra tecnología. Y a mí ahora, si yo empezara otra vez a trabajar con estas tecnologías, me cogería diseño gráfico. Ajá. Eso es lo que es más bonito, cuando te dan un papel, dice yo quiero una propaganda de este tipo, y ahora tú te tienes que mentalizar a ver cómo enfoca y cómo llena más al público esta propaganda, que destaco, que no destaco, cómo lo pongo, cómo no lo pongo, ¿sí? Eso. Y ahora mismo lo que más se asemeja, o sea, se parece a eso es el diseño. El diseño gráfico, ese es lo que más me hubiera gustado si hubiera yo empezado con esta tecnología, claro. Ahora, las letras, la tipografía, más bonito. Claro. Lo de Gutenberg, yo me quedo con Gutenberg. Oye, Lorilla, ¿y a ti te costó trabajo aceptar las nuevas tecnologías ya con los ordenadores? No, porque nosotros, la máquina que teníamos, que hacía el padre de las niñas, las planchas ahí, ¿sabes? Que tenía preparado el laboratorio, aquí nosotros lo metíamos en la máquina. ¿Y os metían prisa para terminar los trabajos o no? No, prisa no. No digo la empresa, digo los clientes. Aquí el que más venía era Manolo Ledro y Salustiano, metiéndonos prisa, ¿te acuerdas? Que venían los dos, Antonio. Sí. Salustiano y Manolín Ledro. Sí. ¿Y tenéis nostalgia? ¿Alguna vez os habéis parado a pensar lo bonito que era lo que estabais haciendo, Antonio? Ahora, cuando ya estamos todos más mayores, ¿no os traen los recuerdos de todo lo que se vivió aquí? Yo, que estoy solo en casa muchas horas, me pasan por la mente muchas películas de los ratos que he vivido aquí. Mucho. Sí. Claro, y de lo que hemos hecho y cómo tratar al cliente y cómo el cliente nos ha tratado. A mí me ha dicho un proveedor nuestro de Barcelona, dice, llevo 30 años trabajando con la imprenta Becerra y no habéis devuelto ni una letra. Todo eso se queda grabado en la mente y como eso muchas más cosas que luego las recuerda y la añora. Claro, y tú, Lorilla, recuerdas también muchas cosas de aquí. Muchas. Erais como una familia, ¿no? Sí, no, aquí sí, aquí. Aquí decía, voy a este sitio que tengo que hacer un mandado, nunca te decían que no, ¿comprendes? Y después si tenía que estar 1 hora más o 2 horas, pues estaba. Y aquí sí.
Y si estaba porque tenía trabajo, pues me quedaba aquí, me ponían una cervecita y un buen bocadillo y almorzaba aquí. Claro, como una familia, vamos, Sí. igual. Oye, Lorilla, ya vamos a ir terminando. ¿Cómo te gustaría a ti que Lora recordara Imprenta Becerra? ¿Qué te gustaría que hiciera Lora para recordar a Imprenta Becerra? Bueno, la Imprenta Becerra, todo el antiguo y mediano, ¿eh? No los modernos, han conocido la imprenta porque aquí entraban como perico por su casa. Ya. ¿Sabes? Que no es decir que venían mucho. Pero en Radio Lora también trabajábamos mucho con Imprenta Becerra, hacíamos muchos trabajos aquí y era lo que dice Lorilla, veníamos como si estuviéramos en nuestra casa, Sí, ¿no? sí, sí. Siempre pidiendo, nosotros siempre pidiendo. Siempre. Bueno, terminamos ya. Antonio, ¿cómo te gustaría a ti que Lora recordara a Imprenta Becerra? Hombre, ya en esta altura, en estos tiempos, un museo de todo esto que hemos visto aquí, este material, que no se destruya y que lo mantengan, o una exposición, no, un museo, una exposición, o no sé qué, pero que quedara en la mente el recuerdo de muchos años, que no solamente ha sido la imprenta, ha sido los juguetes de la Imprenta Becerra, que eso han salido todos los años por Reyes, antes de Reyes. Muchos juguetes y mucha propaganda y mucha ilusión para los niños, que un recuerdo permanente, un recuerdo que era muy vivo, muy vivo. En el corazón de este auténtico museo hemos encontrado no pocas curiosidades y reliquias. Una de ellas ha sido un libro de Santa Teresa de Jesús impreso en los talleres de Imprenta Becerra en el año 1973. 50 cartas de Santa Teresa escogidas entre las 457 que se consideran auténticas. Santa Teresa fue una famosa monja y escritora del siglo XVI, fundadora de la Orden de los Carmelitas Descalzos, que tuvo una importante influencia en la espiritualidad y la literatura mística en Andalucía. Así recuerda Antonio Zamora el paso de esta singular obra por Imprenta Becerra. Este libro que tengo en mis manos se ha impreso en la Imprenta Becerra. Esto fue una edición de 100 y pico de libros, un poco. Esto lo encargó la señora viuda de Miré. El título del libro es Las 50 principales cartas de Santa Teresa de Jesús. Esto, como ya digo, se imprimió aquí en Imprenta Becerra y tuve yo que ir personalmente a Sevilla, a la Plaza de Cuba, a llevarle las pruebas varias veces. Y esto nos costó bastante trabajo por aquella fecha, pero se consiguió el objetivo de esta señora. Luego también nos encargó esta señora la historia del abanico, otro libro, muy poca tirada, muy poca cantidad. Y según contaba, que según pusieran la postura del abanico en la cara,
se decían, se hablaban, representaban una postura, te estaban diciendo que quería algo, se ponía de otra postura, te decían otra cosa. O sea, que se hablaban en aquella época, se hablaban así, la historia del abanico. Pero el más importante que le gustaba a esta señora fue las 50 principales cartas de Santa Teresa, que es el que tengo aquí en la mano. Las páginas impresas por Imprenta Becerra no fueron solo papel y tinta, fueron ecos de la historia de Lora y testigos de su evolución, como la revista de feria, la publicación más longeva y más popular que ha salido de Imprenta Becerra. Varias generaciones de loreños han visto en ella el único medio periódico de información, participación y entretenimiento. Aunque la maquinaria haya detenido su marcha, sigue vivo el recuerdo en cada línea escrita, también en el concurso de ganado selecto, el periódico El Madrugador, el cincuentenario del Milagro de la Virgen, los bandos municipales, la primera época de La Voz de Lora, la revista de la Coronación de la Virgen y tantas otras publicaciones. Pero aquí, para el legado histórico de la villa de Lora del Río, la familia Becerra también conserva un impresionante archivo documental. Viejos papeles que contienen la memoria de más de 80 años de sabiduría en el contexto que en cada época ha tocado vivir. La Imprenta Becerra no ha desaparecido, simplemente se ha transformado en historia. Pues vamos a empezar por ti, María. Qué nombre más bonito, María. Tan simple pero tan bonito, María. Lo que estábamos hablando antes fuera de cámara, cuéntanos de dónde viene la familia Becerra. Bueno, viene de Cuba, como ya os podéis ir diciendo. Eran españoles que estaban allí en Cuba, que se formaron, eran personas estudiadas. Tenían una carrera que era maestro veterinario, ese era mi tatarabuelo. Todo esto nos hemos enterado en base al querido archivo que teníamos, que tenemos un montón de documentos antiguos, hemos ido investigando y hemos ido sabiendo un poco de nuestra procedencia. Ese hombre se vino a España a seguir formándose, a seguir aprendiendo y a seguir estudiando. Por supuesto, con sus permisos que venían de la realeza española de aquella época. Y nada, aquí asentó su vida y continuó en España. Mari Carmen, ¿tú conociste a Alfonso Becerra? Ildefonso Becerra. Sí, mi tío Rogelio ya dice mi tío Alfonso. Sí, pero nosotros siempre, en mi casa siempre ha sido mi abuelo Ildefonso. Pues sí, claro, lo conocí. Y bueno, él era el que compró la imprenta. Tenemos entendido de oída, no lo sé, con certeza, que esto era una imprenta que había en La Roda, pero tenemos poca documentación de ello. Y mi abuelo compra esa imprenta y la traslada aquí a su casa. Y entra a trabajar, él no tenía ni idea de nada de imprenta. Entra a trabajar aquí un señor creo que era de Mallorca, Juan Pon, que es el que sabe el tema de imprenta y es el que los enseña a todos a manejar la tipografía, la maquinaria y demás. Este hombre se queda aquí en Lora porque se casa con una loreña. Y es el que le enseñó a todos ellos a trabajar la imprenta, a trabajar el tema este. Entre ellos, a mi padre, que entra aquí cuando él tiene 14 años, entra a trabajar, mi padre era de Peñaflor, y una hermana suya vivía aquí en Lora, y se viene aquí a trabajar y aprende el oficio,
Y bueno, pues con el tiempo conoce a mi madre, claro, se enamoran y se casan. Y ellos son los que siguen con el tema de la imprenta. ¿Y cómo definirías tú a tu padre, a Manuel Martínez López? Pues un gran empresario de la época, porque de la nada, de no saber nada, porque no tenían medios y era muy inteligente para la época que estaban viviendo. Porque de hecho ahí tiene la prueba de cómo levantó este negocio y cómo siguió con este negocio para adelante, adaptándose a todo lo nuevo, a todas las nuevas tecnologías. Y para mí un gran empresario de la época. ¿Qué voy a decir yo de mi padre? Un gran empresario y una gran persona. Una gran persona, por supuesto. Yo, que lo conocí, también éramos amigos y no puedo decir otra cosa, nada más que era una muy grande persona. Sí, aquí tenía abiertas las puertas todo el que quisiera venir, todo el mundo, a todo el mundo le daba oportunidad. ¿De que no había dinero? Bueno, pues ya lo pagará, ya lo paga poquito a poco. Se le han abierto las puertas a todo Lora. Y comarca, y parte de la comarca, claro. No, parte de la comarca y de más allá. Y de más allá, y de más allá. Que han llegado publicaciones, como decía también Antonio Zamora, ¿no? Que incluso hasta Cataluña se agradecían los trabajos que se hacían aquí. María, ha comentado tu madre el tema de las nuevas tecnologías. No tuvo que ser nada fácil pasar de una tradición ya de muchos años de cómo se componían las cosas a introducir ya ordenadores, planchas. Tú sabes, aunque tú eres muy jovencita, pero sabemos que a ti esto de la investigación es una cosa que te gusta. ¿Cómo crees tú que se pudo vivir ese momento de la transición tecnológica? Bueno, yo creo que la clave principal es que mi abuelo, Manuel Martínez, era una persona, un gran empresario y era un inconformista. Él partía de la nada, o sea, recordemos que él era un niño de la posguerra, huérfano, y que él se fue adaptando a las circunstancias que le iba llevando la vida. Entonces él tenía una capacidad de autoaprendizaje increíble, no solamente con esas tecnologías, sino que él se fue, desde que comenzó en la imprenta, aprendió este oficio, después empezó a ser el dueño, ¿no? a llevar la gerencia del negocio. En ese momento él tuvo que empezar a formarse en distintas áreas de lo que era la vida empresarial. Además, increíble el tipo de documentos que hay, cómo llevaba la contabilidad, cómo llevaba el control, los seguros sociales, es alucinante. Entonces, partiendo de esa base, de que él era una persona muy formada, autodidacta, en base de libros, manuales, llega el cambio tecnológico. En ese momento, creo que alrededor de los 80 aproximadamente, surge Apple, en el 76 me parece, más o menos. Entonces él, como ya he dicho que era una persona inconformista, que siempre estaba aprendiendo, intentando adaptar su negocio a lo que había, a las tecnologías y a quedarse ya pionero en muchas cosas. Ellos se fueron a Barcelona a aprender lo que era el nuevo sistema, a aprender los ordenadores. Entonces comenzaron a tener sus primeros Mac, que ahora mismo tenemos al día, ¿no? Y le damos a actualizar y las actualizaciones están constantes. Aquí lo que había eran unas cajitas que mandaban desde Apple con la actualización anual, que se instalaban ese ordenador en esas torres y esos antiguos ordenadores, y a partir de ahí pues fueron adaptándose. Y aquí los trabajadores que había, Mari Carmen, los que tuvieron que pasar esa transición de lo manual ya a lo más tecnológico, ¿tú recuerdas quiénes eran los trabajadores que estaban aquí? Sí, estaba Lorilla, yo recuerdo de toda la vida aquí a Lorilla, a José Picó y a Antonio Zamora. Y luego ya entró Sebastián. Luego también con el tema de la oficina, estaba también aquí, ha trabajado muchísima gente. Estaba Pepe Montoya, ha trabajado Constantino, que yo recuerde, mi tío Juan también es de los primeros que estuvo con las cajas, componiendo. Pero yo de mi tío Juan, por ejemplo, no lo recuerdo ahí componiendo. Yo recuerdo a ellos, a Antonio Zamora, a José Picó y a Lorilla. Son los que más recuerdo. Y luego ya como último entró Sebastián. ¿Y las hermanas todas habéis tenido algún papel? Bueno, mi hermana Mercedes es la que se quedó con esto.
Ella fue la que fue a prepararse también a Barcelona, a hacer todo el tema hizo muchísimos cursos y ella era la que llevaba todo el negocio. Y luego María del Mar y Setefilla, pues no, porque cada una tenían su rumbo. Setefilla estudió enfermería y María del Mar administración de empresas y cada una tenía su trabajo. Y yo me quedé aquí también con la juguetería, la papelería, llevaba un poco de todo. Bueno, a ver, un poco de todo. Mari Carmen, ¿cómo era eso? Que yo sí recuerdo ambas cosas también, la papelería y la juguetería. ¿Cómo era llevar esos negocios paralelamente a la imprenta? Vosotros teníais una tradición juguetera enorme. De hecho, cuando llegaba la época de Reyes, muy pocos habitantes de Lora no han pasado por la juguetería de Imprenta Becerra, ¿no? ¿Cómo era aquello? Cuéntanos. Aquello era impresionante. No sé, a lo mejor yo lo vivía con mucha ilusión porque era muy niña, lo he vivido desde niña. Llegaban el día que nos avisaban de que iba a llegar el camión de los juguetes, eso era una fiesta. Teníamos que cortar un poco la calle para que hacer sitio para que pudieran aparcar los camiones. Descargábamos los juguetes, ahora el abrir los juguetes y sacar de cada caja ilusiones para todo el pueblo. Era muy bonito colocar juguetes y luego ya empezar a venir los niños y me quedo con la cara de satisfacción de esos niños en los escaparates viendo los juguetes y yo me voy a pedir esto y yo me voy a pedir aquello. Y de la juguetería, lo que más la ilusión, lo que más recuerdo así de anécdotas, niños que se le olvidaba de última hora pedirle a los Reyes algo y ese niño pues venía con el problema de que en la carta se le había olvidado poner cochecito tal y entonces nosotros se lo solucionábamos rápido porque aquí venían los Reyes todas las noches a recoger juguetes, entonces podíamos hablar con cualquier rey y decirle que se lo mandaran o incluso ponerle fa, hemos llegado hasta ponerle un fa a su majestad los Reyes de Oriente para que le llegaran a tiempo el juguete. Y habéis visto no solamente la ilusión de todos esos niños, sino que además habéis sido solidarios con muchas asociaciones que os han pedido ayuda. Sí, he colaborado, alguna que otra vez. ¿Alguna que otra vez? Alguna que otra vez. Con las hermandades también, ya no solo con juguetes, sino con temas de papeletas, de tickets, de las migas, de mucho. Todo lo que se podía. Eso dice mucho en favor de la familia Becerra. Pero aquí donde estamos faltan muchas cosas. María, tú no lo habrás conocido, pero sí sabrás seguro, por ese espíritu de investigación que te caracteriza, ¿dónde está la maquinaria que falta? Bueno, sí lo he conocido. De hecho, hemos estado en la gestión de sacar las máquinas de aquí, ¿no? Llegó el momento que se cerró la imprenta, ya nos hacía falta el espacio y aparte era una pena no darle una utilidad, ¿no?, a una máquina que funciona y se llevaron a un mejor destino, a alguien que podía seguirlas utilizando. Las máquinas creemos que están en África, que es ahora mismo la ubicación donde se sigue utilizando ese tipo de impresión y hemos conservado lo que son las máquinas más antiguas. ¿Y no te parece una pena que no reciba el tratamiento histórico que merece? ¿Alguien alguna vez se ha dirigido a vosotros? Ciertos comentarios, pero nunca se ha llegado a formalizar nada. Sí que es verdad que es una pena, no solamente por lo que tenemos material, ¿no?, lo que sean las máquinas, la historia, lo que es el arte de la imprenta, ¿no?, de la antigua imprenta, de este oficio, sino también a nivel histórico el archivo que tenemos, donde está documentado pues gran parte de la historia, no solamente de Lora, sino, como ya hemos comentado, de los alrededores y de muchos más sitios de España. ¿A ti, Mari Carmen, alguien se ha dirigido en algún momento para...? Nada, se han hecho comentarios, hay que ver, qué pena, podía quedarse el ayuntamiento con esto, sí, pero el ayuntamiento no tiene sitio. No, nada. No se ha hecho nada, nos gustaría, de hecho yo lo llegué a ofrecer una vez a una persona del ayuntamiento que se lo regalábamos, ¿verdad?, que el ayuntamiento que se quedara con el museo para que esto se conservara, pero me llegaron a comentar que no había sitio donde guardarlo y tal, bueno, pues nada, lo dejamos aquí. María, muchísimas gracias, Mari Carmen, y bueno, a vuestras hermanas,
a todas las personas que están participando en este reportaje, porque aquí no termina. Seguimos con mucho más. Para conocer la procedencia de esta familia, nos remontamos a finales del siglo XIX, cuando José Becerra Liñán ejercía de profesor mayor del Cuerpo de Veterinaria Militar en el Ejército de Ultramar en la isla española de Cuba. En 1888, la reina regente María Cristina, quien actuaba en nombre del rey Alfonso XIII, que era aún menor de edad, le concedió a José un retiro remunerado y el permiso para trasladarse desde Cuba a Lora. Aquí se vino con sus 3 hijos, José, Antonio y Juan. Juan Becerra Fernández, nacido en La Habana en 1872, ejerció el oficio de maestro de primera enseñanza superior, título que le otorgaría el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en el año 1900. Para entonces, la isla de Cuba había dejado de pertenecer a España. Un señor de aquí de Lora que se fue a Cuba, que se iría con familia. Entonces se fue, hizo fortuna. Mi bisabuelo dejó mucho dinero en Cuba porque nosotros no recogimos nada. Porque como mi abuelo se murió antes que mi bisabuelo, pues, y mi padre era muy chico y entonces no se movían las cosas como se mueven ahora, pues entonces mi padre no heredó nada. Los baúles, como le he dicho antes, los baúles. Y entonces se fue a Cuba, tuvo los 3 hijos, no tuvo hijos, eran hijos. Bueno, en Cuba se casó con una santanderina, se llamaba María de los Ángeles Fernández Caballero, no la conocimos tampoco, claro, nosotros no la íbamos a conocer. Entonces se mandaba de Cuba a España con un tutor en barco, aquello echaría, yo qué sé, 2 o 3 meses, yo ya no sé qué tiempo echaría. Y entonces terminaron las carreras, mi abuelo era maestro, el tío de mi padre era médico, el otro no sabemos lo que era, yo no me acuerdo, si mi padre lo decía no me acuerdo. Y mi abuelo se vino a Lora, este tío de mi padre también, y mi abuelo se casó con mi abuela, que se llamaba Carmela Becerra. Mi abuela tuvo 2 hijos, el otro era más chico y se murió. Juan tuvo un hijo llamado Ildefonso Becerra y Becerra, que fue el iniciador de esta imprenta a principios de los años 40 del siglo XX. Mi padre ya trabajó toda la vida, trabajó en la notaría desde que tenía 13 años, por eso en la notaría para él era su delirio, por eso compró esta casa tan grande, porque él, claro, si cuando se jubiló era el oficial más joven con más años de servicio, muy trabajador, se levantaba a las 5 de la mañana y ya estaba ahí. A mí me decían los canos, los hermanos de Fillicano, cuando había misa a las 6 de la mañana y cuando pasaban para misa a las 6 ya estaba ahí en la notaría, a la vista hasta que, yo no sé ahora, pero cuando todo lo que iba de la notaría a Sevilla, si iba de Lora no lo tenían ni que ver. Eran tiempos en los que el reparto de los trabajos ya finalizados se hacía con una antigua bicicleta que aún hoy se conserva. Mercedes Becerra Cano se casaría con Manuel Martínez López, quien heredaría el encargo de dirigir esta popular empresa. Tras su jubilación, el negocio pasó a su hija Mercedes Martínez Becerra. Durante los últimos años fueron ella y Sebastián de la Torre Cuevas quienes llevaban toda la actividad. Pues la imprenta, la primera vez que yo entré, pues el típico lugar ese que impresiona por el olor que hay a tinta, papel, el material. Y cuando yo entré, pues digo, esto es un mundo para mí, donde yo iba a entrar a trabajar, y pues
es un lugar de esos típicos que impresionan. Ves una maquinaria que tú dices, ¿esto cómo lo voy a manejar yo en un futuro? Y total, pues las máquinas, pues poquito a poco, pues a través de mi suegro, pues me fue enseñando cómo se iban haciendo poquito a poco las cosas. Con Antonio Zamora, que también cuando yo entré estaba todavía trabajando Antonio Zamora, estaba a punto de jubilarse un año o dos. Tuve más tiempo primero con Antonio Zamora trabajando con una máquina que es la Heidelberg, que es esta típica de aspa que conocemos todos, que salen en las películas, que es antigua, pero eso sigue funcionando como el primer día. Eso todavía las imprentas de offset las siguen teniendo. Y pues poco a poco pues se fueron cambiando las máquinas. Ya se compró una guillotina con corte automático, que tú le ponías la máquina quiero el papel que me haga los cortes en A4. Pues tú la programabas y así ya te iba haciendo los cortes como tú decías. Se compró una máquina de impresión nueva, una Heidelberg también moderna. Y aunque tú ves esas máquinas que te crees que son antiguas, pero la máquina, eso evoluciona, pero el mecanismo es el mismo, ¿sabes? Que una máquina esa la puedes comprar ahora con 15 años de antigüedad y funcionan como el primer día y siguen trabajando igual. Y total, pues, y nada, pues yo entré con mi trabajo, era ese, realizar los trabajos de imprenta que se iban encargando. Yo también hacía un trabajo de comercial, iba a buscar trabajo, también un día lo dedicábamos a ver quién buscando trabajo, encargo, los colegios, a las empresas, y el resto pues lo dedicamos a lo que es la impresión y demás. En los últimos momentos de la imprenta ya esto era una cosa que se veía venir, porque la impresión digital se estaba anteponiendo lo que es la impresión offset. Las máquinas fotocopiadoras y hacían trabajos ya que prácticamente anulaban al trabajo de imprenta. ¿Sabes? La impresión offset es para grandes encargos, 10.000 panfletos, 10.000 octavillas, 500 carteles, claro. Ahora ya se puso de moda con la digitalización, 100 carteles, pues la máquina trae 100 carteles y no se pasaron, ya no los encargos esos que se hacían de grandes publicidades, organizando grandes eventos, ya se fueron todo lo que fue digitalizando. Claro, la imprenta ya lo que es en sí, lo que es el tema offset iba a ir, poco a poco iba a ir desapareciendo, ya que prácticamente que no. Y claro, me da añoranza pero veo que se ha quedado un pequeñito recuerdo muy bien, se han quedado unas máquinas antiguas que hacen recordar que eso estuvo ahí, y por lo menos para que quede grabado en la historia de lo que es imprenta Becerra y en la historia de lo del Río, que hubo una imprenta offset en Lora y que funcionó pues casi, creo que fueron más de 100 años, si no mal recuerdo. Mercedes Becerra fallecería en 2020 y con ella las rotativas dejaron de emitir los sonidos de su característico suspiro. 2 años después, ya con la imprenta cerrada, también nos dejaría Manuel Martínez López. Con ellos desapareció el estruendo inconfundible de las hojas de papel avanzando por sus engranajes, quedando enmudecida toda la planta baja de este edificio, que también albergaba una amplia juguetería gestionada por Mari Carmen Martínez Becerra y un estanco papelería muy tradicional que regentaba Antonio Becerra Cano. El estanco estaba, cuando mi padre y mi madre se casaron, vivieron a casa de mi abuela, que el estanco estaba en la calleja que va para la feria, que le decían el estanco de la Ceña. Todo eso lo he oído yo contar. Y cuando mi padre se casó, se fueron allí a vivir, y mi madre es la que despachaba, que por cierto nos contaba que los días de feria no tenían tiempo ni de almorzar, de las ventas que hacían de 1000 pesetas, alillos a 3 chicas, 2 gordas, 2 reales. Vamos, yo no sé si habría algún paquete de tabaco que valiera 2 pesetas. Porque y cuando se trasladó aquí el estanco,
que estuvo antes la imprenta, ahí estuvo la imprenta antes, mi madre siguió despachando y ya nosotros nos pusimos mayores y mi hermana estuvo un poco de tiempo, mi hermana Carmela estuvo un poco de tiempo en el estanco y luego yo estuve con mi padre un poco de tiempo en la notaría. Pero a mí la notaría que yo no me gustaba y ya me metí en el estanco y ahí estaba hasta que me he jubilado. Mi padre compró esa casa en el 40 aproximadamente, porque yo tenía 3 años. Yo de allí no me acuerdo de nada. Yo tenía 3 años y puso la imprenta ahí, en donde yo tenía el estanco, pero yo de allí no me acuerdo más. Pero antes de mi abuela tenía que haber habido muchos estanqueros, porque mi hermana María Rosario y yo fuimos una vez al registro civil o al juzgado para averiguar una cosa de un familiar, pero por parte de Cuba. Y había unos nombres Becerra, muchos Becerra, y ponía, no nos entendíamos lo que decíamos, y ponía, no lo entendíamos, y por fin averiguamos que lo que ponía era tabaquero, tabaquero que era un estanco. A los estancos en aquella época se lo concedían a mujeres viudas, a señoras ya mayores, luego la cosa ha cambiado por completo. Pero el primer titular del estanco, no sé, yo no sé quién fue. Mi abuela era la del estanco, que es la que yo he conocido, mi abuela por parte de mi padre. Mi abuela tuvo 2 hijos, el otro era más chico y se murió. Mi padre ya trabajó toda la vida, trabajó en la notaría desde que tenía 13 años, por eso en la notaría para él era su delirio. Por eso compró esta casa tan grande, porque él, claro, sí, cuando se jubiló era el oficial más joven con más años de servicio. ¿Cómo era Ildefonso? Muy buena persona. Claro. Yo qué te voy a decir de mi padre, muy trabajador, se levantaba a las 5 de la mañana y ya estaba ahí. A mí me decían los canos, los hermanos de Fillicano, cuando había misa a las 6 de la mañana y cuando pasaban para misa a las 6 ya estaba ahí en la notaría. A la vista hasta que, yo no sé ahora, pero cuando todo lo que iba de la notaría a Sevilla, si iba de Lora no lo tenían ni que ver. Entonces se lleva la imprenta donde estaba el estanco. Exactamente. Y como la cosa fue progresando, pues ya la pasaron a donde usted había estado, que todo era la cocina. Al final de la cocina había un patinillo con un naranjito y una mujer que iba a lavar, cuando iban las mujeres a lavar las casas. La última que fue se llamaba Asunción y ya se puso muy mayor y se fue a Madrid con una hija o a Sevilla. Pero yo me acuerdo de la imprenta allí en la habitación que yo tenía la estanco. ¿Y tú conociste a Juan Pons Sí, Sastre? sí. El primero que yo conocí en la imprenta era ese Pepe, que era el marido de doña Salud, la maestra. Y luego vino Juan Pons. Vino con la mujer, ha venido 2 veces, pero yo ya no sé si es que él ya se murió, yo ya después ya no hemos sabido más nada. Y luego hubo 3 empleados más, Manolo Martínez, que se casó con mi hermana, Picó y Lorilla, y a muchísimos años después vino Antonio Zamora, que todavía vive. Sí. ¿Y qué recuerdas tú del estanco, las cosas que vendía? Porque también vendías cosas de papelería. Sí, pero la papelería vino después. Después del estanco, la papelería vino después, se montó después. Muchas anécdotas. ¿Recuerdas alguna anécdota? Hoy, ahí, una de las cosas que he observado era cómo ha subido el nivel cultural. Yo he oído decir en la tienda sus venéis, sus que hay, la fábrica, la imprenta. Antoñito, despáchame que tengo mucha prisa. Y luego se ponían de conversación con la de al lado, pero eso no se lo podía decir porque vivías de eso. Pero el nivel cultural ha subido. Ten en cuenta que yo he despachado a niñas que luego han ido las sillas de esta niña a comprarme. ¿Y tenía libreta de desafiado? Sí, eso era otro problema. En verdad, cuando empezaban los colegios, los piquitos de las 2 pesetas y las 15 pesetas, ahora te las traigo. Ahora te traigo los 5 duros.
no las traían. Pero bueno, me he defendido y yo ya con otra mentalidad, con otra manera de ver las cosas, yo a mi mujer le decía cuando venías harto de la tienda, gracias a Dios que venías harto, le dije, Fili, nosotros vamos a luchar todo lo que haya que luchar, pero mis hijos no son estanqueros, porque los estancos, para que sean negocios, hay que vender mucho, mucho. Yo vendía muchísimo timbre. El timbre es una cosa que tiene un tanto por ciento muy bajo, pero claro, cuando mueves mucho dinero, pues algo se pega. Pero eso de los timbres ya se ha perdido hace tiempo, ¿no? Sí, ya sí. Cuando empezaron los pagarés, se acabaron las letras y el papel de pago, vendía muchísimo papel de pago porque las multas se pagaban en papel de pago y los certificados para empezar curso en papel de pago. Yo llamaba por teléfono al instituto, mira, necesito tantas partidas de esto, tantas de papel de pago, y letras he vendido una barbaridad. Sí, sí. Económicamente era una época muy difícil, ¿no? Sí, claro, yo ya de la época tan difícil no lo conocí. Bueno, yo conocí los años de la posguerra, porque nací en el 37, y yo me acuerdo del 43, 44, la pobreza era horrorosa, lloviendo, la gente descalza por las calles, eso me acuerdo yo. Y Antonio, tú cuando pasas por la puerta del estanco y por la puerta de la casa, ¿se te viene algo a la cabeza? Hombre, se me vienen muchos recuerdos de la niñez, cuando vendí el local y llegaron diciendo, mira que vamos ya a firmar la escritura, la última vez que cerré las puertas, se me saltaron las lágrimas. La enorme casa de la calle Juan Quintanilla número 2 fue adquirida por Ildefonso Becerra y Becerra. La casa esa se la compró mi padre a Rosa Campos. Usted a Rosa Campos no había llegado a conocerla. Se murió unas vísperas de feria. Se la compró, le costó 50.000 pesetas. Claro, 50.000 pesetas en el año 40 era dinero. Allí instaló Ildefonso su notaría, trabajo que le apasionaba y que ya realizaba desde muy joven. Las puertas de esta casa estuvieron siempre abiertas al ir y venir de los oficios de estanco, papelería, juguetería y sobre todo imprenta. Ya todo quedó en silencio, pero aún no se ha escrito la última página de su memoria. Este lugar está cargado de recuerdos y de emociones para mí, porque se puede decir que en cierta manera yo me he criado entre estas máquinas, entre estos tipos de letras, a lo que yo he llamado en alguna ocasión el paraíso de la tinta. Con mi primo Juanito Becerra nos pasábamos aquí las horas. Realmente el recuerdo que tengo está vivísimo en mí. Aquí están, por ejemplo, los tipos de letras, aquí están los moldes que reproducen lugares, fotografías, etcétera. Aquí están las grandes máquinas de nombres para mí exóticos entonces, Heidelberg, Minerva, Boston, y naturalmente esto parece que para mí tiene vida que yo entiendo que esto es como una reliquia industrial, pero también una reliquia artística, es decir, porque naturalmente la imprenta que yo he conocido, y es la que ha sido esta imprenta, era esencialmente y absolutamente artesanal, y por lo tanto esa dimensión personal de artesanos, de gente que trabajaba con las manos, requería una habilidad, una soltura que realmente pues hoy naturalmente ya las máquinas modernas, el OFSE moderno no posibilita. Por lo tanto, para mí
este lugar, como digo, tiene un recuerdo imborrable y forma parte de mi vida. Rogelio, ¿tú sientes todavía aquellas primeras sensaciones de los momentos en los que descubriste el interior de Imprenta Becerra? ¿Cómo eran aquellas sensaciones? Pues eran unas sensaciones infantiles y por lo tanto todavía no muy racionalizadas, pero sí muy sentidas, y muy sentidas a medida que avanza el tiempo y que avanzo en la vida, más sentidas todavía, porque realmente yo se puede decir que en buena medida me he criado también en este lugar, entre estas máquinas, entre estos componedores, entre estos tipos de letras, es decir, en plena actividad de una imprenta en la que trabajaba además mi primo Juanito Becerra, el hijo del creador de la imprenta, de mi tío Alfonso, y por lo tanto para mí esto es casi como mi casa, como el patio de mi casa, es decir, me encuentro absolutamente identificado con el ambiente que se vivía aquí, con las bromas de los empleados, con las órdenes de Juan Pons, que era el director, digamos, de la imprenta, y también con los olores a tinta, y con el milagro de ver salir de las máquinas los impresos, al principio en blanco y negro, más adelante multicolores. Es decir, esto es un mundo que de pronto se me pone de pie y de pronto me viene a la mente y también al corazón después de tantos años vividos aquí. Esta era la máquina, yo diría, más elemental, más primaria de la imprenta, porque era una máquina manual, donde se hacían preferentemente pues cosas de menor empeño, las tarjetas de visita, los recordatorios de primera comunión. Parece que estoy viendo a mi primo Juanito Becerra darle continuamente a esta manivela que sube y baja y que naturalmente pues imprimía de una forma, como he dicho, manual, primitiva, artesanal. Pero, Rogelio, tú que estabas tan implicado en la vida de los comienzos de Imprenta Becerra, no todos fueron momentos fáciles, también se tuvieron que vivir retos importantes, ¿no? ¿Recuerdas algunos momentos de estos que significaron? Bueno, me imagino que en un principio, claro, mi tío, aunque era un gran lector y un gran aficionado a escribir, pero de tipografía y de imprenta, pues no debía saber mucho. Y es muy probable que los primeros momentos, la andadura de la imprenta, pues tuviera también sus dificultades. Pero claro, yo de eso no tengo mucha conciencia porque yo era muy niño. Sí conozco algunos hitos, algunos acontecimientos que fueron fundamentales en la historia de esta imprenta. Y me quiero referir, por ejemplo, a la publicación de un libro de León de Grel titulado Almas ardiendo. León de Grel era el jefe resista o nazi de Bélgica, por lo tanto, en fin, prácticamente, bueno, la versión hitleriana en el país belga, que en un determinado momento, terminada la Segunda Guerra Mundial, logra escapar a la última hora en un avión, aterriza creo que en San Sebastián, se instala en España, protegido por el gobierno de Franco, y se instala específicamente en una finca del término de Constantina, Majalimar, que está cerca de Lora. Y bueno, en los primeros momentos nadie hablaba de León de Grel, todo el mundo hablaba de Don Juan, venía con mucha frecuencia aquí a casa de mi tío, y yo lo recuerdo, y todo el mundo decía, ha venido Don Juan, ahí está Don Juan, y él mismo cuando escribía en la revista de Feria de Lora, firmaba Don Juan o Juan de Majalimar, y otras veces Juan Sanchís. Pero hay un momento, que yo creo que fue a principios de los años 50 o 51, en que se decide
a publicar con su auténtico nombre, León de Grell, un libro, Almas ardiendo. Bien, es verdad que no es un libro político, sino que es un libro poético, es un libro lírico, que fue traducido y prologado nada menos que por Gregorio Marañón. Bueno, esto fue un auténtico acontecimiento. Yo recuerdo haber hablado muchas veces después con Manolo Martínez, que fue la persona que se hace cargo de la imprenta, ya una vez que se marcha Juan Pons, y verdaderamente aquel libro se compuso a mano, con una pulcritud, con un cuidado, con una atención realmente grande. Yo pienso que ese es, si no el hito, uno de los hitos más importantes de toda la historia de esta academia, perdón, de esta imprenta. Creo que esta máquina se denominaba Heidelberg, no estoy seguro, pero casi. Y lo que puedo decir que, contrariamente a lo que pasaba con la Minerva, era ya una máquina automática, que no era manual, y por lo tanto los impresos pues salían a mucha velocidad y con mucha limpieza. Y luego había otra máquina aquí que se llamaba la plana, que era donde se imprimían los carteles de mayores dimensiones, carteles, en general los impresos de mayores dimensiones. Realmente, claro, estas dos máquinas, en contraste con la Minerva, que era manual, en aquellos años, estoy hablando de los años 40 y tantos, de los primeros 50, suponía, naturalmente, la aplicación del automatismo de las máquinas a la imprenta por primera vez en la historia, claro. ¿Qué era, Rogelio, lo que más te gustaba cuando llegabas aquí? Me gustaba el olor de la tinta y me gustaba cambiar impresiones con los empleados que estaban aquí trabajando, con Picó, con Lorilla, con Antonio Zamora, con el propio Juan Pons, que era una persona que tenía dotes de mando y que levantaba la voz, que mandaba mucho, ¿no? Y bueno, todo ese mundillo que aquí se cocía, repito, ¿no? Pues está componiendo tal cosa, con un componedor a mano. Nos hace falta una tinta tal. Al principio las tintas son blanquinegras, después de colores. Todo ese mundillo que iba calando en mí, pues como algo que andando el tiempo, pues significa mucho porque forma parte de mi vida, forma parte de mi existencia y de mis recuerdos más hermosos que yo he tenido en toda mi vida. Toda la actividad de esta imprenta está presidida por el retrato de quien fue su artífice, de la persona que decidió en un determinado momento comprar una imprenta y echarla a caminar en Lora del Río. Me refiero a mi tío Alfonso Becerra, que le dio nombre a esta imprenta. Realmente esto fue pues en los primeros años 40 y yo pienso que inducido sobre todo por la enorme afición que mi tío le tenía a la lectura y a la escritura. Y la imprenta en cierta manera era una actividad relacionada con esa apetencia, con esos deseos, con esas, en fin, facilidades que él tenía para escribir y para leer. Y naturalmente, bueno, este es un excelente retrato que, como he dicho, ha presidido siempre toda la actividad desde que él compra la imprenta a principios de los años 40 hasta que realmente pues la imprenta se convierte ya en una actividad nueva, en offset, y, digamos, acaba sus días como trabajo artesanal. Eras pequeño, pero ¿llegaste a participar en algún proceso de impresión? No tanto en impresión, aunque yo estaba siempre pendiente de la actuación de mi primo Juanito con la Minerva, cuanto yo recuerdo la encuadernación de las revistas de feria. Cuando había que encuadernar una revista de feria, que tenía muchas páginas, se colocaba una gran mesa en el centro del patio y íbamos dando vueltas
colocando una página sobre la otra. Hay una fotografía muy bonita que recoge justamente ese momento. Bueno, pues cuando llegaba mayo y eran los días previos a la revista de feria, el patio adquiría de pronto toda esa movilidad, todo ese ritmo, ¿no? Y aquello para mí era una cosa muy simpática y muy agradable. Bueno, nos has comentado la revista de feria, que es el medio más longevo de los que todavía se están editando en el día de hoy. Recordemos que el que más números sacó impreso fue la Radio de Papel, pero el más longevo es de los que se conocen la revista de feria, que era ni más ni menos que una publicación cultural, porque ¿influyó realmente Imprenta Becerra, Rogelio, en la divulgación cultural de Lora del Río? Ciertamente, porque era prácticamente el único órgano donde se podía hablar y los loreños podían leer, pues qué sé yo, las informaciones sobre la historia de Lora, sobre las costumbres loreñas, sobre la devoción a la Virgen de Setefilla. Es decir, la revista de feria cumplía también una función divulgadora cultural de primer orden, sin duda ninguna. En una época en la que las investigaciones locales, de historias locales, etcétera, no existían. Y la revista de feria era el portavoz, era el escaparate, ¿no? Donde los loreños podían aprender muchas cosas de su mismo pueblo que a lo mejor ignoraban o que no conocían en su totalidad, ¿no? ¿Y cómo influyó Imprenta Becerra, ya no solamente en el ámbito cultural de Lora, sino en ti, en tu vida personal, en tu formación académica? ¿Influyó seguro, de alguna manera? Bueno, el contacto con los impresos. Yo, que siempre he tenido de pequeño una vocación filológica, o sea, de preocupación, de interés por las palabras, por la lectura, eso unido a la biblioteca que tenía mi tío Alfonso, que entonces tener una biblioteca en casa era una rareza verdaderamente. Aquí leí yo a través de mi tío, pues qué sé yo, primero a Salgari, a las grandes aventuras, leí también a Pérez Galdós, a Juan Valera, a Juan Ramón Jiménez. Es decir, la imprenta y la librería, la biblioteca de mi tío Alfonso eran como dos realidades que se intercambiaban y que se fundían. Y naturalmente esa fusión la recibí yo, claro que la recibí, evidentemente. Ya finalizamos aquí este ratito tan agradable con Rogelio Reyes Cano, pero a mí me queda todavía una cuestión que sí que me gustaría tu opinión, Rogelio. En este mundo tan tecnológicamente avanzado, el futuro editorial, no sé, ¿crees que corre peligro con tanta digitalización? No sé, yo no soy muy dado a descreer de las innovaciones tecnológicas, porque al fin y al cabo la humanidad ha cambiado siempre, ha sido todo un continuo cambio, ¿no? Recuerdo, es decir, pienso, por ejemplo, lo que significó la aparición de Gutenberg, de la imprenta de Gutenberg, frente al manuscrito, lo que significó de difusión, ¿no?, de la obra impresa y de la lectura masiva que antes no se daba. De manera que, hombre, lo que yo sí creo es que la impresión inmediata, futura, con la tecnología moderna, no va a tener la dimensión artesanal que tenía la imprenta clásica, la imprenta histórica. Pero realmente, bueno, las máquinas, la inteligencia artificial, muchas veces pues estarán regidas por un automatismo y la presencia y el papel de la persona, del hacedor del libro, pues no va a tener esa misma dimensión que tuvo entonces. O sea, hay una parte, yo diría, melancólica, nostálgica,
porque ya hemos dicho adiós a esta imprenta manual, a esta imprenta artesanal, pero también hay que estar abierto a lo que la tecnología nos va dando, lo que la propia evolución de la humanidad nos va ofreciendo. Son palabras de Rogelio Reyes Cano, hijo predilecto de Lora del Río, entre otras muchas cosas que le decíamos al principio de este ratito de charla. Rogelio, de verdad ha sido todo un placer y cada vez que quieras participar en alguno de nuestros programas, evidentemente nosotros encantados de tenerte. Permitid que os felicite, tanto a ti como a Antonio Oliveros, porque estáis haciendo una labor esencial en favor de nuestro pueblo, en favor de Lora, porque el presente y el futuro están absolutamente condicionados por la historia, están condicionados por el pasado, y un pueblo que ignora su historia, que no la conoce de alguna manera, está condenado a cometer muchos errores. Por lo tanto, mis felicitaciones y este placer que tú expresas por estar aquí hoy conmigo es absolutamente mutuo, por estar contigo y por estar con Antonio.